Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En este día vamos a continuar ya en este lunes con nuestro estudio de panorama del Antiguo Testamento. Vamos a seguir, diríamos, estudiando el libro de Jeremías. Vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Que nos anime, Señor, a estudiar tu palabra, que nos ayudes a ser disciplinados en hacerlo de una manera constante, de una manera eh, diaria, y que, Padre, agarremos pasión por conocerte a través de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, que sea útil. Te pido por mis hermanos y especialmente por los enfermos, tanto los de miembros de la iglesia como también familiares de nuestros hermanos. Bendice, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El último tema, la semana pasada estábamos viendo temas de los que se trata el libro de Jeremías. Vimos varios de ellos. Y el último tema que queremos resaltar el día de hoy es el carácter del juicio de Dios. El juicio en Jeremías no es simplemente la invasión de Judá. Puede comenzar allí, pero va mucho más allá. Es tan completo que, de hecho, es una ruina de la creación. Escucha mientras leo el capítulo 4. Versículos 23 al 26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Escuchas Génesis 1 al revés? Hay algo cósmico, algo primordial en este juicio que va mucho más allá del destino de una nación en el siglo VI antes de Cristo. Jeremías 4:28 dice: por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Esos son los temas de esta primera sección del libro de Jeremías. Ahora, antes de seguir avanzando, miremos a Jeremías, el hombre. Piensa en nuestra palabra. Jeremías significa queja larga y triste, usualmente con una connotación negativa. Las palabras de un pesimista, un profeta de fatalidad y tristeza. ¿Es eso Jeremías? Jeremías era un hombre de Dios, enamorado de la palabra de Dios. Él escribe en el versículo 20, versículo 9, y me dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A veces pensamos en la inspiración de Dios como una suave brisa impulsando a los mensajeros de Dios. Jeremías la experimentó como un huracán torrencial, un fuego consumidor, una fuerza irresistible. Y las palabras de Dios hicieron que Jeremías ganara enemigos. Jeremías registra un complot contra su vida por los sacerdotes y falsos profetas en el capítulo 26 y fue arrestado por traición en el capítulo 37 porque profetizó que los babilonios ganarían. El rey, reconociendo que Jeremías era un verdadero profeta, lo sacó en privado de la prisión para preguntarle si había palabra del Señor para él. Sí, respondió Jeremías, serás entregado en manos del rey de Babilonia. Jeremías, arrestado, golpeado y enjuiciado por su vida, se negó a comprometer su mensaje. Luego, Jeremías desafió al rey. ¿En qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¡Qué coraje! Jeremías se vio obligado a pronunciar el juicio de Dios no por una disposición melancólica o una depresión clínica, sino porque amaba la palabra de Dios.
y estaba rodeado de pecado. Jeremías era un hombre lleno de convicción. Pero volvamos a lo que escribió Jeremías. Y vemos en tercer lugar el nuevo pacto. Ahí en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 37. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 37. Afortunadamente Jeremías no solo habla acerca del pecado y del juicio en esta dura profecía. Vemos la promesa del plan de redención de Dios y no es solo un destello. Este es uno de los pasajes más espectaculares de la promesa en todos los profetas. Leemos el clímax teológico del libro en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Observa que el versículo 31, Dios está prometiendo un nuevo pacto. Recuerda que el problema con el primer pacto no era Dios o el pacto, era el pueblo y sus corazones pecaminosos. La solución del nuevo pacto es simple. Dales nuevos corazones. Y lo que hace que el nuevo pacto sea tan superior al anterior es que ahora la ley está dentro del pueblo de Dios. Moldea sus deseos, voluntades, anhelos y amores. De hecho, a ellos les encanta. Esto es posible porque Dios promete perdonar los pecados, como escuchamos en el versículo 34. Ahora, esos son buenas nuevas. Eso es el evangelio. Aquellos de nosotros que nos hemos apartado de nuestros pecados y hemos confiado en Cristo de esta manera, lo hacemos solo porque, como leemos en Jeremías, Dios nos ha dado nuevos corazones. Él nos ha dado corazones y mentes para amarlo, ojos para ver y oídos para escuchar la verdad, y deseos que ya no son esclavos del pecado. Sé libre para perseguir el deleite de contemplar la majestad de Dios en la imagen de Jesucristo. ¿Tienes este nuevo corazón? En términos del Nuevo Testamento, ¿has nacido de nuevo? El cristianismo no es un simple asentimiento intelectual a las cosas que sucedieron un fin de semana fuera de Jerusalén hace 2000 años. Es una regeneración de personas espiritualmente muertas en una relación dinámica con el Santo del universo. ¿Es eso lo que experimentas? Mira intensamente el Evangelio de Jesús, porque es allí donde brilla la gloria de Dios para rescatar a las personas de las tinieblas, redimirlos del pecado y darles vida. Y recuerda, cuanto más valioso es este mensaje después de haber recorrido los primeros 30 capítulos de Jeremías. Si todo lo que hacemos es mirar pasajes clímax como este, no veremos que nuestra propia depravación es puesta en relieve a la luz de las buenas noticias. Usa a Jeremías para comprender tu propia incapacidad para salvarte por tus propias obras y tu falta de voluntad para seguir la ley de Dios sin Cristo. Y luego digiere el capítulo 31 como la buena noticia que realmente es. En cuarto lugar, vemos el juicio contra las naciones y la destrucción de Jerusalén en Jeremías capítulos 46 hasta el capítulo 52. Bien, podríamos pasar mucho más tiempo en el capítulo 31 como lo hacen los autores del Nuevo Testamento, pero por razones de tiempo continuemos.
En los capítulos 34 al 45, Jeremías describe la destrucción final de Jerusalén. Y luego, los capítulos 46 al 51 son profecías del juicio de Dios contra otras naciones, incluyendo Egipto, los filisteos, Moab, Amón, Edom y algunos otros. Al igual que los otros profetas, Jeremías condena a las naciones gentiles por su orgullo, insolencia, jactancia, necedad, por maltratar al pueblo de Dios, por confiar en las riquezas y el poder militar. Esta sección finalmente culmina con una larga proclamación de juicio contra la propia Babilonia. Babilonia fue el instrumento que Dios utilizó para imponer su castigo a Judá. Y Jeremías había sido acusado de traición al profetizar el triunfo de Babilonia. Pero Jeremías no es un traidor. Él sabe que aunque Dios está usando a Babilonia, Babilonia no es inocente. Babilonia es condenada porque se regocijó por la caída del pueblo de Dios. Ahí en Jeremías capítulo 50, versículo 11. Jeremías capítulo 50, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Dice así: porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Además, sabe que Babilonia no es inocente porque Babilonia era culpable de crueldad, opresión y asesinato contra el pueblo de Dios. Por tanto, el derrocamiento de Babilonia fue la venganza de Jehová. Ahí en versículo 15 del mismo capítulo. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Babilonia es el club de guerra de Dios con el que destruye naciones y reinos. No obstante, Dios dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Dice ahí en capítulo 51, versículo 25. Aunque Dios juzga a su pueblo, al final también juzgará a sus opresores, como dice Jeremías, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Ahí en capítulo 51, versículo 5. Por último, Jeremías registra el cumplimiento de su principal profecía. Leemos en el capítulo 52, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Los babilonios quemaron la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyeron con fuego todo edificio grande. La estadía del pueblo de Dios en la tierra prometida aparentemente había llegado a su fin, y la nación había fallado. Entonces termina la profecía de Jeremías, a excepción de los últimos versículos. Mira los versículos 31 al 34. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. ¿Recuerdas a Joaquín? Un antiguo rey del linaje de David. Él vive, y de hecho es invitado a la mesa del rey. Qué forma tan interesante de terminar esta crónica de juicio. La simiente de la mujer, la simiente de David, todavía está viva. Dios aún cumplirá sus promesas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que el juicio viene, en Cristo hemos tenido libertad.
Nos has dado un nuevo corazón para entender tu palabra, para vivir a Cristo. Ya no tenemos que vivir sujetos al pecado porque estamos en Cristo. Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. Gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que hay esperanza. Gracias, Señor, te damos. Y si hay alguien que aún no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, que no tiene un nuevo corazón, que no se deleita en ti, Señor, toca su corazón, que se arrepienta antes de que sea tarde, antes de que llegue el momento en que no habrá marcha atrás. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos, le escuchamos el día de mañana. Hasta luego.